No, hay muchas personas que piensan y creen y están convencidas de que yo me he inventado toda la historia, el mayor, el viaje en el tiempo, la vida de Jesús, etcétera, etcétera. El mayor existió. Yo no puedo demostrar que el viaje en el tiempo fuera cierto, porque no tengo cómo, o al menos no he conseguido llegar hasta ahí. Pero la historia de Jesús de Nazaret sí la considero auténtica. Por lo menos es una historia que a mí me convence muchísimo más que las historias que venden las religiones. Lo he dicho muchas veces, a mí el caballo me cambió la perspectiva de la vida. Me cambió la perspectiva. Yo tenía muchas dudas respecto a este personaje, a Jesús de Nazaret. Las sigo teniendo, por supuesto, muchas también. Pero algunas cambiaron, digamos que definitivamente. Es decir, yo me quedo con ese Jesús tan cercano, tan próximo, y ese Padre Azul que no tiene nada que ver ni con Yahvé, ni con el Dios que conocemos a través de las iglesias, por ejemplo, ¿no? Ni por supuesto, ni muchísimo menos con el Dios de los musulmanes. Nada que ver. Es un Dios que me convence, que me llena de esperanza, que me satisface, que además no es lo que te dice, creo yo. No es. Ni lleva las cuentas ni se preocupa de si eres bueno o malo, no. Cuando te pases al otro lado, podemos hablar también del tema de después de la vida, nadie te va a juzgar. Nadie te va a decir, has hecho bien o has hecho mal, porque no es el propósito de la existencia, ¿no? De esta vida. No es el propósito el ser bueno o malo. Eso es una derivación, creo yo, de puro sentido común. Pero aquí se viene a otra cosa mucho más interesante. Actualmente he podido reunir más de 1000 casos en todo el mundo. De gente que ha visto, que ha hablado, que ha tocado a amigos o familiares muertos y enterrados. Cuando escuchas más de 1000 casos, no te cabe la menor duda de que el fenómeno es real, es cierto. Y yo sé que hay muchísimos más. En consecuencia, para mí, después de la vida, hay más vida, o la verdadera vida. ¿Y eso cómo se traduce? Bueno, pues se traduce según los testimonios de la gente que ha hablado de estos señores muertos, se traduce en que en el otro lado uno se despierta y tiene un cuerpo físico diferente a este, pero similar, donde probablemente no hay aparato digestivo, donde no hay circulación sanguínea, donde no hay aparato reproductor y una serie de etcéteras, ¿no? Pero es un cuerpo físico. Yo, en los caballos también se cuenta un poco de esto, especialmente en uno que se llama Germón, donde se habla de algo que podría ser algo parecido a los mundos MAT, M-A-T, que es la mitad de la palabra materia. ¿Dónde quiero ir a parar? Pues que si eso es así, si eso es cierto, y yo lo creo al 150%, conforme uno va avanzando en ese nuevo estado, en ese nuevo lugar, la materia orgánica que compone el cuerpo inicialmente se va difuminando en beneficio de otro componente que no es orgánico y que podríamos resumir como luminoso. Al cabo de un no tiempo, es muy complicado hablar con palabras de un lugar que no es como este, pero bueno, tenemos que entendernos. Al cabo de un no tiempo,
esa materia orgánica termina por desaparecer y queda luz, energía, inteligencia, luz, no sé, da igual. Pero ya no se muere. La muerte sucede aquí. Ya no se vuelve a morir. Ya sé que alguno estará pensando en la reencarnación, en la que yo no creo, porque no la creo, no la entiendo como necesaria. Ese lugar es un camino que nos debe llevar, que nos llevará seguramente al paraíso, por resumirlo con palabras humanas. Y es un camino larguísimo de perfección o de constante perfección, cosa que aquí es imposible. La materia, en la imperfección como es esto, es imposible. No hay lugar. Aquí estamos para experimentar otra cosa. Para experimentar el tiempo, para experimentar la materia, para experimentar la imperfección en todas sus modalidades. Cuando mueres vas a otro lugar y sigues vivo, pero físicamente. Esto no tiene nada que ver con las religiones, como ustedes habrán podido imaginar. Y por supuesto, no vamos a ver a Dios nada más pasar al otro lado. Eso es imposible. Y ustedes me dirán, ¿cómo que no? Pues si usted ahora tratara de acercarse al sol, le pongo un ejemplo un poco grosero, usted no podría acercarse al sol, ni con traje de astronauta, ni sin traje de astronauta. Pero no porque el sol sea malo, sino porque es tan poderoso y tan luminoso que usted se desintegraría muchas millas antes de llegar a la superficie. Pues con Dios, con el Padre Azul, probablemente pasa lo mismo. Es tan asombroso, es tan inconcebible, que no podrías verlo nada más morir. Porque primero absorbería por completo tu personalidad y no evolucionarías. Y eso, en otra medida, le pasa mucho a la gente que aquí en la Tierra tiene algún tipo de contacto, que ve a tripulantes de ovnis o a seres luminosos, los que sean. Sufren mucho en el sentido de que no saben transmitirlo correctamente, es un peso enorme y pueden terminar mal. Pero resumiendo, sí vuelves a casa. Mire usted, yo cada vez sé menos. Se lo digo sinceramente. Cuanto más estudio, cuanto más investigo, más puertas se me abren. Y me siento pequeño. Pero creo que los seres humanos tienen aquí en la vida, tienen un objetivo, todos, que es experimentar. Todo el mundo nace, casi todo el mundo nace para experimentar, lo he dicho antes, el tiempo. Porque cuando mueras no tienes tiempo. Y parece una tontería, pero experimentar el tiempo es súper importante. Vienes aquí para experimentar algo que en el otro lado no vas a tener, porque no hay enfermedades en el otro lado, porque no hay muerte, porque no hay horror, porque no hay injusticia, porque no hay sangre. Aquí sí. Y bueno, en mayor o menor medida, todo el mundo padece y sufre injusticias, trastornos, oscuridades, etcétera. Todo eso es un bagaje que al final te vas a llevar, para que nadie te lo cuente. Yo creo que esa es la clave de la vida de todos los seres humanos, o de casi todos. Experimentar, no aprender. Yo siempre digo que cuando hablo con alguien sobre la reencarnación, pues uno de los elementos que a mí me parece que no tienen sentido y que sin embargo la reencarnación lo defiende muchísimo, que vienes a la Tierra una y mil veces o las que sean para aprender, o porque has sido malo y tienes que no sé qué. Absurdo. Si yo viviera 1.000 millones de vidas seguidas, no aprendería ni la centésima parte de lo que me está rodeando. Porque no es el objetivo. No es aprender, es experimentar, vivir.
Vivir, y por eso es tan importante vivir el momento, el ahora, y no hacer demasiados planes. Yo no soy un ejemplo, porque estoy todo el día programando lo que voy a hacer. Pero lo más interesante es no hacer planes más allá de lo que son, porque no sabes lo que va a pasar, porque no sabes lo que has contratado. Mire usted, en esa teoría de la ley del contrato, yo creo, es una hipótesis, yo creo que antes de nacer, en un momento cero, con muchas comillas, se elige. Yo quiero vivir en tal sitio, en Murcia, con tal familia, tales amigos, y me van a pasar tales cosas. Y voy a elegir morir en tal fecha porque me interesa. Pero al nacer se borra. Y nadie recuerda eso. Y mucha gente se pregunta, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué pinto en este mundo? Pero si no me sale nada derecho. Sí, señor. Cuando mueras y cuando vuelvas a casa, te darás cuenta de que has vivido una experiencia asombrosa, impagable, impagable. Ese es el sentido de la vida que yo creo que interpreto. Y si eso sucede con un niño que muere a los 3 días de nacer o en el parto, la experiencia va a ser bastante cortita. Sí, eso es una de las preguntas terribles que yo no he conseguido responder satisfactoriamente, pero intuyo que tiene que haber una razón que puede afectar a la criatura, que a lo mejor si tiene 5 horas de vida pues ni se entera, pero sobre todo en su entorno. No sé cómo puede afectar a su entorno, pero seguramente afecta para muchas cosas. Es la única posible respuesta que encuentro. Y se lo voy a preguntar a Dios en cuanto le vea. En el caballo 9 hay una secuencia. Uno de los discípulos, por lo visto, Mateo Leví, tenía un hijo y entonces este discípulo le plantea a Jesús un momento determinado que es muy triste, ¿no?, tener a un hijo en esas condiciones, que lo consideraban entonces un endemoniado. Bueno, y Jesús le corrige y le dice, no, tu hijo no es un endemoniado, y transmite de alguna manera, y es útil hoy, que los que tienen Down o son autistas o tienen parálisis cerebral, etcétera, ese tipo de cosas, son héroes. Son gente que, si la ley del contrato es cierta, que está por ver, son gente que elige encarcelarse a sí mismo, que es la experiencia más dramática que se puede uno imaginar. Estar aislado por propia voluntad. Por eso Jesús dice, hay que arrodillar el alma cuando veas a una criatura así, que lo único que provoca son amor. Y el Pues mire usted, yo creo que sirve experimentar, es algo que no hay posibilidad de evaluar. Cuando alguien experimenta el amor, lo experimenta porque es bueno y enriquecedor. En la materia se pueden hacer una serie de cosas, muchas cosas, que no son posibles en un estado de perfección. Aunque en un estado de perfección se sabe casi todo, pero no se experimenta todo. Por eso se viene aquí, a experimentar a qué sabe un vino de Jumilla bueno, o un melocotón de Cieza bueno, o a pasearse por la calle, o por la trapería, o por la batería, y miles de cosas. Y por supuesto la enfermedad y el dolor, y el disgusto y el desamor. Todo eso usted se lo va a llevar. ¿Y cómo se lo va a llevar? En lo único que le va a permitir llevarse al otro lado. La maleta de los recuerdos. Por eso es tan importante vivir. Yo no creo en la reencarnación, repito, porque no lo veo necesario.
Yo voy a experimentar aquí qué es la física, qué es la materia, qué es lo físico del tiempo, que ya sé que no lo voy a experimentar todo, pero no importa. Yo decido qué quiero experimentar. Y cuando paso al otro lado nadie me lo va a contar. Yo ya lo sé. Con eso es más que suficiente. Y puede que haya otras razones importantísimas que a mí se me escapan. Lo segundo es, vamos a ver, a mí esto no me lo ha contado Jesús de Nazaret, aunque somos socios. Hay una información que yo recibo en su momento y que yo transcribo. Por tanto, y lo he dicho muchas veces, el mérito de Caballero de Troya no es mío. Yo soy el de Seúl. Llego el paquete, toco el timbre, se abre la mente de la persona y ya está. Y lo recibe. ¿Perdón? ¿Quién te transmite esa información? Lea el Caballo de Troya 1. Bueno, sí, en algún caso hubo algún proyecto, pero yo no lo acepté, pues porque, por ejemplo, una de las señoras que quería hacer la película proponía cambiar al mayor por una señora, en este caso ella, que era actriz, y dije que no. Si algún día sale a la gran pantalla Caballo de Troya, que me encantaría, por supuesto, me gusta mucho el cine, tiene que ser respetando el espíritu del libro, absolutamente. Y de momento, pues no hay nada serio ni concreto o palpable. Pero miren, yo hacía bastante tiempo que no me agobio por esos temas. Repito, soy muy providencialista, creo que todo está establecido, todo está minuciosamente escrito en la vida de cada ser humano, hasta lo más pequeño. Y si tiene que llegar, llegará. Pero hay que hacerlo bien. Cuando salió El Caballo de Troya 1, en 1984, en marzo, creo recordar, fue un libro que causó mucho impacto a mucha gente y empezaron a hacer ediciones en la editorial seguidas. Y también llegaron muchas quejas. Entonces, el editor, José Manuel Lara, ya fallecido, sugirió que se pusiera una entradilla diciendo lo que usted acaba de decir, que la historia era inventada. Yo acepté, pues porque no lo sé muy bien, pero al cabo de unas semanas me di cuenta de que había cometido un error, que eso no podía ser, y se retiró esa estadía. El editor invocó pues el que había muchos católicos, mucha gente que no estaba de acuerdo, que eran católicos y eso no estaba bien. Y bueno, pues yo cometí el error de aceptar. Luego se retiró. Pero repito, la historia de Jesús de Nazaret que usted pueda leer en Los Caballos es seguramente la historia más aproximada a lo que verdaderamente le sucedió. Y yo siempre digo algo a las personas que me preguntan sobre los caballos, si es verdad, si no es verdad la historia y tal. Bien, la cuestión es si esa historia le ha tocado a usted el corazón. Esa es la clave. Si le ha tocado a usted el corazón, vale. No importa si era la tecnología así o asado. Eso es lo de menos, eso es secundario. Lo importante es que lo que es la vida de Jesús, lo que es su mensaje, le pueda llegar a usted. Y si le llega, es que eso es real. Es cierto, yo no tengo tanta capacidad. Yo no tengo capacidad para improvisar discursos enteros de Jesús. Yo no tengo la capacidad de saber lo que dice Jesús en Los Caballos. Si fuera así, por favor, me tienen que nominar al Premio Nobel de Literatura. Vamos a ver, yo no sé nada de política ni quiero saber, ¿no? Eso para empezar.
Lo que yo sí haría es eliminar todas las clases de religión, no una, no la religión católica. ¿Y por qué digo esto? Pues porque, por lo que llevo estudiado de todas las religiones que yo conozco y que he podido profundizar en ellas, no me satisface ninguna y creo que todas esclavizan moralmente al ser humano, de una manera o de otra, más intensamente o no, con más antigüedad o no. Entonces, yo personalmente, el consejo que le doy a la gente, para eso hay que tener la mente mínimamente abierta, por supuesto, es huir de todas las religiones. Cada uno tiene que tener su propia religión del espíritu, es decir, buscar, cada uno tiene que buscar por sí mismo, filtrarlo todo, y rechazar todos los dogmas, venga de donde venga. Hay que reaprenderlo todo, o desaprender. Lamentablemente, bueno, pues esto se puede plantear aquí ahora, pero no a nivel general. Pues porque la gente está anclada ya por generaciones determinadas religiones y no les interesa cambiar o no quieren. Eso hay que respetarlo, por supuesto. Pero si yo tengo la oportunidad como ahora de decir, pues lo digo, señores, ninguna religión, porque todas están manipuladas. Todas cuentan lo que les interesa contar. Todas están sometidas a los intereses humanos. Entonces, ¿qué es lo mejor? Dejar libre el espíritu y que cada uno busque lo que necesita sin agobios. Y tener los fracasos que haya que tener, no importa. Pero son mis fracasos. Y es mi experiencia. Y yo busco la divinidad por los caminos que sean, aunque tarden muchísimo. Pero no quiero saber nada del Islam, no quiero saber nada de los católicos, no quiero saber nada de los budistas, de nadie. Si ustedes estudian mínimamente cada una de estas religiones y la filosofía del budismo, se darán cuenta de que hay elementos que no encajan. Repito, para mí lo más importante y lo que será algún día en el mundo, si seguimos adelante, lo más importante será la religión del espíritu, la religión de la búsqueda personal. Allá donde esté y como sea. En fin, es una simple anécdota, pero a mí no me gusta el nombre de Jesucristo, ni de Cristo, que ya sé que es habitual, que también es otra malformación provocada en este caso por la religión católica. Cristo es la traducción al griego de Mesías, pero Jesús no fue el Mesías, aunque la religión dice que sí. El Mesías, que todavía espera a los judíos, como ustedes saben, era un libertador político, era un rompedor de dientes, era un guerrero y un sacerdote que iba a colocar a Israel en lo más alto y todos los demás trabajaríamos para Israel. Esa es la concepción de Mesías, que traducido, repito, al griego, sale Cristo. Todo lo opuesto a lo que Jesús de Nazaret quería y que le sirvió también para enfrentarse a su madre y a su familia, que tampoco te lo cuenta en el Evangelio. Nadie dice que María, la señora, se enfrentó por esto al hijo. Lo consideraba un enviado, estaba el mensaje del ángel, que también fue manipulado, que su misión y su trabajo no era ese, que era mucho más importante, que él no era el Mesías, hasta que llegó un momento que, como no los podía convencer, dejó que hablaran lo que quisieran. Por eso yo a veces, cuando alguien dice Jesucristo o Cristo, un poco le corrijo medio en broma, dice, no, Jesús de Nazaret.